Bueno, hola a todos, muchas gracias por la asistencia. Esta charla titulada El rol de las finanzas en una sociedad, lo bueno, lo malo y lo feo, es organizado por nuestros dos magísteres en finanzas, el magíster de finanzas e inversiones, dirigido por el profesor Gonzalo Iber, quien me acompaña, y por el magíster de gestión financiera, dirigido por mí. Rosita les dejará en el chat los links para ver información sobre ambos magísteres. Ahora, cualquier pregunta o comentario respecto a los temas tratados en esta charla, por favor vayan dejándolos en el chat y vamos a tratar de contestar algunas de las preguntas al final de la charla. La idea fundamental de esta charla, que tiene un gran título, ¿verdad? Es reflexionar sobre el rol que tienen las finanzas en nuestras vidas, sobre la reputación que tiene la disciplina y por qué debiera importarnos esta reputación. ¿Son las finanzas beneficiosas para una sociedad? Como académicos, la respuesta para nosotros, y seguramente para mucha de la gente que está conectada, parece obvia, ¿cierto? Sí, por supuesto que son beneficiosas. Sin embargo, como les vamos a mostrar en breve, esta respuesta no es tan obvia para todos. Es muy fácil para los especialistas del área entrar en una dinámica un poco condescendiente en la que no nos interesa realmente qué piensa la gente sobre la disciplina, porque al final del día nosotros sabemos cuáles de estas cosas están bien y cuáles de estas cosas están mal. Y nuestra postura en esta charla es que esto es un error, nos tiene que importar, y mucho. La reputación de las finanzas son importantes, porque si no, somos potencialmente parte del problema. Sin confianza, sin mínimos estándares, las bondades del mercado financiero se empiezan a disipar. Y bueno, más aún, pueden haber razones justificadas para esta mala reputación también. Y por tanto tenemos todos un compromiso de mejora, tanto desde la academia, en alertar sobre los potenciales problemas, como también desde la industria. Ahora, ¿por qué digo que tenemos desde la academia también una responsabilidad? Porque no siempre hemos estado a la altura. Por ejemplo, previo a la crisis subprime, Fannie Mae utilizó este privilegio que tenían de mantener su data confidencial, ¿verdad? Su data privada, y logró que toda la investigación realizada con sus datos fuera o bien pagada por ellos o bien autorizada por ellos. Y en 2002, Stiglitz y los autores, nadie podrá decir nada sobre la reputación de Stiglitz, tremendo autor, ¿okay? Comentan en uno de estos Fannie Mae Papers, y ahora cito comillas, basado en data histórica, la probabilidad de un shock tan severo como el que observamos en capitales riesgosos tradicionales es sustancialmente menor que 1 en 500.000 y podría ser menor que 1 en 3 millones. Bueno, esto terminó finalmente en la crisis subprime. Así tal cual. Entonces, algunas cosas para que reflexionemos, ¿verdad? Primero voy a partir desde la reputación que tienen las finanzas, ¿verdad? Muchos de estos datos los estoy sacando de este artículo de Singale del 2015, Das Finance Benefit Society. Y acá hay algunas cifras escalofriantes sobre la reputación que tienen las finanzas. De nuevo, nosotros desde la academia diríamos, obviamente las finanzas tienen un montón de bondades, son cosas que deberíamos estar fortaleciendo. La pregunta es, bueno, ¿cuál es la reputación que tienen las finanzas en la sociedad? O sea, ¿todos concuerdan con nosotros desde la academia o no? Entonces, mi reflexión general es, hay una mala reputación sobre las finanzas. El primer dato escalofriante, 50% de los lectores de The Economist, en una encuesta, está en desacuerdo con la afirmación la innovación financiera promueve el crecimiento económico. O sea, la mitad de las personas no cree que las finanzas promueven el crecimiento económico. Es una de esas cosas que nosotros lo damos como un hecho estilizado. Las finanzas son un motor de crecimiento económico. Bueno, la mitad de estas personas cree que no. Y esto es algo que creo que es aún más terrible de cómo suena, porque esto no es un muestra aleatorio, ¿verdad? O sea, el lector del The Economist es un lector especializado, informado, interesado, entonces uno también podría, desde la perspectiva del desinterés o alejarse un poco de la finanza, es lo complejo que puede llegar a ser la instrucción para poder entender los conceptos que son medianamente complejos. Pero aquí uno diría, este lector es medianamente informado y no se encontraría en esa dificultad. Pero aún así, nos plantea la hipótesis al revés, básicamente. O sea, en general uno siempre está
tratando de promover o plantear el problema como una falta de financiamiento para poder alcanzar un cierto nivel de desarrollo. Pero aquí básicamente se cae esa propuesta y es lo más dramático, digamos, es lo que hace más alarmante Exactamente, o sea, uno podría imaginarse qué pasaría si uno esta misma pregunta se la hace a todo el mundo, al público en general. Será 70%. Fuera el metro, al fuera del metro de todo. Exactamente, imagínate cuáles son esas respuestas. Ahora, está este Financial Trust Index Survey, básicamente una encuesta que hace la Escuela de Negocios de la Universidad de Chicago con la Universidad de Northwestern, donde les preguntan, bueno, finalmente, ¿cuánto confían en su sistema financiero en Estados Unidos, etc.? Y 48% de los que contestaron esta encuesta responden que las finanzas dañan la economía de Estados Unidos. O sea, prácticamente la mitad de las personas piensa que las finanzas no solamente no promueven crecimiento, no solamente no apoyan, sino que al revés, la dañan. Y aproximadamente un tercio piensa que efectivamente las beneficia. O sea, nosotros estamos desde una postura donde decimos esto es un hecho utilizado. Es obvio que las finanzas tienen un impacto en el crecimiento económico, pero cuando uno ve la opinión de la gente en general, bueno, solamente un tercio de las personas está pensando como nosotros y el resto o bien piensa que no hacen nada o bien piensa que directamente son un daño. Agreguémosle nuevamente el sesgo, digamos, de la muestra, porque tampoco se aplica en una población con un sesgo tendiente a un desinterés o contrario al beneficio de lo financiero. O sea, la cultura, los negocios. La cultura en general y el acceso a los mercados financieros es bastante más expedito en esta economía propiamente tal, por lo tanto, sesgo a inflar esta proporción es muy mínimo. Exactamente. O sea, y ya es mucho más opuesta. Probablemente digamos cosas mucho más terribles. Y este tema de las finanzas como ciencia, como una mala reputación, tampoco es algo que nazca ahora de la crisis subprime. Hay algo en el tema dinero que inmediatamente ya la gente parte con otra predisposición. Hay algo en ese tema de transacciones financieras que nos molesta intrínsecamente, puede ser algo ahí medio sentimental del ser humano, la gente de behavioral siempre le gusta estudiar estas cosas. No es lo mismo ofrecerte ayuda que ofrecerte ayuda si tú me ofreces plata, ese intercambio como medio sucio. Hay algo en el ser humano que no le gusta y a mi juicio queda súper bien ejemplificado en el Antiguo Testamento. Aquí les traje Éxodo 22-25. Si le prestas dinero a alguna persona pobre de mi pueblo que vive contigo, no te portes con ella como un prestamista ni le cobres intereses. O sea, básicamente lo que está diciendo el Antiguo Testamento es no seas un banco. O sea, literalmente es eso, es como uno de los mensajes acá, no prestes plata a cambio de intereses. O sea, eso no es lo que deberían hacer. Esto va decora el núcleo de la actividad financiera. Entonces, hay una mala reputación de entrada en las finanzas, ¿verdad? Esto, de nuevo, sale de este mismo índice de Financial Trust Index, que está liderado por Luigi Zingale en la Universidad de Chicago. Estas son respuestas a estas preguntas que se le hace a la gente, y se le pregunta sobre su opinión a distintas instituciones. Se le pregunta cuál es su opinión sobre el mercado de acciones, cuál es su opinión sobre los bancos, cuál es su opinión sobre los banqueros, sobre los corredores, etcétera, etcétera. Y se les pide que pongan una nota en base a su confianza. O sea, yo te voy a poner un 1 si no confío nada en ti, y te voy a poner un 5 si básicamente eres algo así como mi papá o mi mamá, o sea, tengo completa confianza en ti, te pasaría plata a ojos cerrados y no hay ningún problema. Entonces, estas son las respuestas totales de la última encuesta que hicieron. Fíjense que cuando se le pregunta a la gente por confianza que tiene un completo desconocido, o sea, alguien que acabo de conocer saliendo a la calle, la confianza es de un 3.33, y de nuevo lo que estamos diciendo es que estas cosas van de 1 a 5, ¿verdad? Entonces, está justo en la mediana, en definitiva, refleja un 3. Perfecto, muchas gracias, Gonzalo. Efectivamente, eso sería conocer un completo, o sea, hablar con un completo desconocido, cuál es la confianza que tiene. Entonces, más o menos intuitivo el resultado, estoy como en la mediana, estoy medio indiferente en términos de confianza, e incluso estoy un poquito arriba de la mediana, ¿verdad? 33, o sea, incluso tengo un poquito más de confianza que la mediana.
Ahora, si me voy a los bancos, eso de nuevo está cercano al 3, que es algo así como ni mucho ni poco, estoy medio indiferente al tema. Lo cual también puede ser intuitivo, que bueno, uno podría pensar que el banco es una institución hiperregulada, con un montón de mecanismos ahí de control que ya, incluso si se quisieran portar bien, no se pueden portar mal, incluso, es decir, no se podrían portar mal. O sea, también en la figura natal del banco, digamos, o sea, es confianza, porque finalmente, o sea, también sería raro que no fuera así, porque tú le estás depositando confiando tu valor. Digamos. Exactamente, o sea, hay una serie de mecanismos detrás que tú dices, ok, ya, o sea, mi plata no se va a desaparecer del banco. Exacto. Pero si uno empieza a ir un poquito más profundo, uno ve que si bien en el banco hay confianza, en el banquero hay significativamente menos confianza. O sea, no confío en la persona que está en esa. Exactamente, pasamos a la persona. Ahora, un nivel más abajo, con una horrible reputación, están los gobiernos, 2.3. O sea, ya entramos en un nivel ya de desconfianza alto. No, la gente no confía en los gobiernos. Pero lo que me parece más trágico de esto es que uno usa los gobiernos como el estereotipo de personas en las que no confía. ¿Verdad? O sea, a la que no le pasaría tu plata. Claro. Pero lo terrible de esto es que los corredores de bolsa y el mercado accionario está bajo el nivel de confianza que tienen los gobiernos. O sea, ninguna confianza, lo más mínimo que podríamos tener es 1. Y bueno, la calificación que tiene el mercado accionario y los corredores es prácticamente todo. O sea, es de un nivel de confianza alto. Entonces, esta es básicamente la reputación que tiene nuestro mercado financiero. Más abajo de alguien que acabas de conocer y más abajo de un gobierno. O sea, no puede estar más mal esto en términos reputacionales. O sea, yo estuviera sentado en una barra de un bar y al lado mío hay un banquero, o perdón, un corredor de... O un completo desconocido. Un completo desconocido, le voy a pasar mi dinero o mi billetera al completo desconocido. Sin duda. Eso básicamente está reflejando la caricatura de la... Exactamente, así de mal está esto. Podemos borrar ahí me imagino que no sé, Grace, ¿se está proyectando esto con las líneas? Sí. Vamos a borrar para que se pueda ver mejor. Entonces, de nuevo, siguiendo en la línea de estos artículos de Luigi Zingale, la siguiente pregunta es, ¿debería importarnos esta mala reputación? ¿Por qué no, Gonzalo, nosotros desde nuestra posición de la academia, mirando todo desde arriba, en definitiva, sin entrar al barro, podríamos decir, bueno, pero ¿para qué nos preocupamos? Que siga teniendo mala reputación, que la gente piense lo que quiere. Total, nosotros sabemos que hay un montón de bondades de esto, independiente de si a la gente le gusta o no. Bueno, igual vamos a ver los beneficios de un mercado financiero. Perdón, pero es que también, o sea, también es como un destino medio obligado, en el sentido de que en la forma en que están estructuradas, al menos la mayoría de las sociedades occidentales, terminan convergiendo ahí por algo por más. Exactamente. O sea, porque necesita una pensión, porque necesita un crédito para comprar financiamiento, para comprar tu auto, lo que sea, y de alguna forma son las estructuras conocidas que tienen este tipo de sistemas, digamos, para darle dinámica. Entonces, también uno podría decir descentralizarlo porque al final termina convergiendo. O sea. Totalmente. Y entonces, yo creo que en buena parte la academia ha tomado un poco esa postura. No se incluye, hemos tomado un poco esa postura. Entonces, mi reflexión acá es si es que debiera importarnos realmente esta mala reputación o no. Y nuestra respuesta en principio es sí. ¿Por qué sí? Bueno, varias razones. La primera, quizás hay algo justificado en esta desconfianza. O sea, no podemos tomar una postura de que todo ha funcionado perfecto, está todo en orden, y esta desconfianza viene de algo irracional simplemente de la gente. Yo diría que hay buenos argumentos para decir que esta reputación, en algún grado al menos, es ganada. Aquí yo les traigo un ejemplo. Durante estos 2 años, del 2012 al 2014, la industria financiera en Estados Unidos pagó en multas 138 billones de dólares. Una industria que está ordenada, funcionando bien, no paga este nivel de multas. O sea, ya, si uno lo comparara con el PIB chileno, esto ya son puntos porcentuales del PIB. O sea, esto es mucha plata y solo multas por cosas que no se están haciendo bien. ¿Vale? Entonces, lo primero desde nosotros, desde la gente que estudia las finanzas, desde la gente que está en el mercado financiero, sería reconocer que quizás algo de esta reputación está ganada.
Pero la reflexión que a mí me parece más profunda es que incluso si esto no fuera así, incluso si no estuvieran estos 138 billones en multa, incluso si fueran cero multas, igual esta reputación debería importarnos, no solamente para hacer las cosas mejor. Esta reputación tiene efectos sobre la regulación, ¿verdad? Y eventualmente puede hacer que esto vengan intervenciones de gobierno en la industria, que no necesariamente van a apuntar en la mejor dirección. Van a ir en la dirección de la temperatura, de la coyuntura, pero no del óptimo Pareto. Y eso yo creo que es lo más preocupante. En ese sentido, solamente como profundizar en la eficiencia de la regulación, como plantea Nico, es que básicamente lo que queremos es que no quiero que esto sea desequilibrado, sino que nos genere un bienestar a los dos, a mí como regulado y a ti como usuario a través de la regulación. Entonces, ese es un poco la idea patetiana que está. Exactamente. O sea, que todos tengamos un beneficio, no solamente un castigo, digamos, y ahí está el problema. En estos caldeos o ebulliciones que se generan producto de una sensación más que una necesidad de corregir algo que va a mover todo a una mejora en bienestar de los participantes. Exactamente, la pregunta es finalmente cómo esta reputación moldea la regulación, que no es lo que uno querría, ¿verdad? No queremos que se adapte básicamente a la sensación del momento. Y yo sé que en esto me meto en un tema polémico, en un comentario polémico, pero yo en este punto veo finalmente a las administradoras de fondos de pensiones. La administradora, nadie técnicamente hoy día, puramente técnico, diría hoy ni en el último tiempo, las administradoras de fondos tienen que desaparecer si es que lo que queremos son mejores pensiones. Todos sabemos que es un rol clave. ¿Quién juega un rol? Uno podrá discutir en muchos niveles si tiene que ser exclusivo el rol o en un porcentaje, pero más o menos estamos todos de acuerdo que mejores pensiones van a pasar por tener buenas administradoras de fondos de pensiones. Y en mi opinión, esto es algo que durante mucho tiempo las administradoras de fondos obviaron y olvidaron. Esto no fue de un momento a otro que las administradoras tuvieron una mala reputación. Esto fue un proceso largo, continuo, en el que a las administradoras les dio lo mismo, un poco tomaron esta postura que te decía recién. ¿No? O sea, da lo mismo que Miguel tenga pensión, lo importante es que estamos capitalizando la red. Y nos vamos y bueno, y de repente nos encontramos discutiendo no más AFP, si es que tienen que existir o no tienen que existir. Claro, además que también dentro de la industria era relativamente simple graficar el beneficio en el sentido de que tú hubieses ahorrado lo mismo de manera individual, no alcanzas a jubilarte con este monto. Exactamente. No llega nunca a este fondo de capital para parcializarlo posteriormente en una pensión. Pero esa es una discusión sumamente técnica y no es obvia. Exactamente, y requiere un esfuerzo. Sin duda. Entonces, eso deja espacio, esa opacidad del beneficio, de transparentar el beneficio, genera estos espacios de anti-algo, porque se levanta un mito o algo que está más asociado a algo que yo siento que algo que yo veo. Y ahí viene todo este... En esta encuesta previa a toda la contingencia de todo lo demás, porcentaje importante de la gente pensaba que los fondos robaban la plata. O sea, como que al final ahí estaba el problema, ahí estaba el cuento. Y muchos entendieron un poco mejor el procedimiento por los retiros. Al momento de los retiros se dan cuenta de que efectivamente mi plata está ahí. Lo que lo hace peor también en el sentido en que... Claro, o sea, finalmente terminaste dañando tus pensiones para darte cuenta que efectivamente tu plata estaba ahí. Entonces, yo creo que aquí hay un problema relevante que tenemos que darnos cuenta. En mi opinión, las administradoras de fondos se dieron cuenta de esto y han estado haciendo esfuerzos. La pregunta es si lo hicieron muy tarde. Y veremos, porque hasta el día de hoy esto sigue medio en tela de juicio. Ahora, ¿por qué preocupa esto? Este sentimiento antifinanzas, que de nuevo puede ser o no ganado, puede ser o no justificado, es problemático porque se vuelve rabia, se vuelve rencor. Y cuando está en un ambiente de rabia, de rencor, es difícil forzar, es difícil hacer cumplir los contratos financieros.
Y esto es complicado, porque finalmente las finanzas se basan en confianza. Hay un contrato y todo lo demás, pero es difícil hasta qué punto saber cuál es el poder que tengo para que tú cumplas el contrato. O sea, si uno toma aire y reflexiona que lo que es un contrato, va a llegar a que en términos físicos... Es un papel. Exacto, como una nada más. Exacto. O sea, pero las figuras consisten en una convención o un constructo entre nosotros que por donde lo mires y por donde lo discutas redunda en confianza. En la confianza que tiene uno a otro. Independiente de que tú también lo estás utilizando para resguardar. Pero eso te baja la ansiedad con respecto a el no cumplimiento de una actividad o de un acuerdo. ¿Qué pasa si el día de mañana todos decimos no pagar? ¿Quién hace qué? Claro. O sea, ¿cómo podemos recuperar esa red? No es imposible, ¿verdad? Y ese para mí es el problema más importante. Las finanzas al final se basan en confianza. Y si está este ambiente de rabia, de rencor, es difícil que esto funcione, ¿verdad? Como indico ahí en la slide, si no hay un apoyo público, si no hay un convencimiento de que el sistema financiero funciona, bueno, yo no tengo cómo hacer que tú me devuelvas la plata, porque está en el contrato, pero si tú decidiste que ya no me vas a pagar y ya no está el ambiente en el que validamos el que tú me tengas que pagar, y al revés, te validamos a ti el que decide no pagar, entramos en un problema. Y la pregunta es, ¿quién va a prestar plata ahora? Si tú tienes que levantar capital con tu negocio, ¿quién te va a prestar plata si estamos en este ambiente en que validamos el que no se devuelva? O sea, aunque no existieran estas instituciones intermediarias, si yo tuviera que recurrir a alguien que tiene más recursos, plata o incluso mercadería, por ejemplo, llevándolo así a un caso extremo, a un commodity, tampoco existe la certeza de que esa persona o esa institución me va a facilitar los recursos que yo necesito, porque ya la rompimos. Exactamente. Entonces, ¿cuál es la reflexión que pongo ahí? Bueno, en ese caso, ¿qué es lo que va a hacer el financista? Si no tiene la protección de común acuerdo de todo, va a necesitar protección política para operar. ¿Y quiénes van a poder hacer eso? Bueno, los que tengan renta suficiente para hacer lobby. Bueno, protégeme de alguna manera, diseñame un sistema en el que proteja mis intereses. Pero eso inmediatamente afecta a la competencia. Nosotros sabemos todas las bondades que tiene la competencia. Entonces, finalmente, ¿esto qué genera? Gatilla un círculo vicioso de malas prácticas. Y luego solamente se quedan financiando los que, bueno, no están haciendo las mejores prácticas, y eso nos vuelve a indignar. Entonces, de nuevo, entramos en este espiral de malas finanzas y mayor sentimiento antifinanzas, y por eso entonces esto debería importar. Esto debería ser un tema real. Ahora, hemos discutido harto entonces acerca de la reputación que tienen las finanzas, pero quizás sería bueno parar un segundo y dar un par de ejemplos de por qué esto efectivamente. Bueno, eso también es una pregunta importante. O sea, a lo mejor tenemos completamente glorificado un sistema financiero y no hay tantas bondades. Entonces, bueno, para empezar a aclarar un poco esa pregunta, deberíamos reflexionar sobre alguna de las verdades totales. Claro, además que también como es parte de un sistema, digamos, un pilar de varios que sustentan y digamos, aceitan el sistema social en el cual uno vive, tampoco es tan claro si es uno de aquellos. Exactamente. Por ejemplo, yo podría partir diciendo, tal vez esta pregunta podría ser tan irrelevante como hacer la reflexión de, oye, ¿el agua es buena? Exactamente. ¿Me explico? O sea, uno lo puede llevar a ese extremo que puede sonar hasta un poquito absurdo, pero finalmente la evaluación de qué aporte tiene es complicada, más aún cuando en general hemos visto que tiene una mala venta. Exactamente. Una mala prensa. Uno puede utilizar los dos. Sí, una serie de adjetivos. Una combinación lineal de ambas cosas. Exactamente. Entonces aquí uno, sin duda que dentro de esta historia, saliéndose un poco y tomando aire, así en el sentido de la reflexión, haciendo una apología de la reflexión, digamos, bueno, dado esto, hace la diferencia. O sea, ¿a dónde está? ¿A dónde?
Exactamente. Igual es complejo, ¿eh? O sea, yo todavía sigo creyendo que es compleja la respuesta, no es simple. Pero vamos a ver qué... Sí, bueno, y esto también en un contexto, esto lo decía Merton, ¿verdad? Premio Nobel, y siempre trabajando en la finanza. Las finanzas son una ciencia moderna. Pues yo diría que hoy día estamos convencidos de que esto tiene un montón de beneficios, pero después de, bueno, haber iterado un poco, ¿verdad? Entonces, tampoco estoy tan claro que hace 50 años estuviéramos convencidos de esto también. Merton decía, sabemos que esto es una ciencia nueva cuando la mayoría de los padres que cimentaron esto siguen vivos, ¿verdad? Y es verdad, la mayoría sigue vivo, ¿verdad? Es lo que es una ciencia que estamos estudiando hace poco, ¿verdad? Esto no tiene cientos y cientos de años, esto no es como la física. Y aparte que la actividad tal vez también se puede llegar a tiempos bíblicos, como lo vimos acá. Pero, como ciencia, como disciplina. Claro, pero como sector independiente o identificado con un rol dentro de las sociedades, digamos, es reciente. O sea, y probablemente los que estuvieron desarrollando, o los padres de la finanza, que ahora están vivos, como decís tú, en ese instante, estaban avalando un nuevo sistema o una nueva forma de explicar cómo funcionaba este nuevo personaje que iba a intervenir en nuestras sociedades, cuando también al que yo preferiría acudir era el Estado. Exactamente. Entonces vino a reemplazar un poquito y ese un tema álgido ahí. Claro, es más complejo y probablemente no es el campo en el que estamos hoy, pero hacer el punto de que también vino a reemplazar algunos personajes o protagonismo que tenían en los momentos en que esto empezó a desarrollarse. Entonces, tampoco es tan raro que tenga alguno o genera alguna animadversión, porque te va despojando de este paternalismo que existía antes de que se fueran que se ven afectados. O sea. Sí. Bueno, y tanto es así que estas conclusiones hemos llegado en el último tiempo. Y aquí traigo una cita a Goldsmith del 69, que finalmente le pregunta, ¿ya son las finanzas alguna diferencia? Goldsmith tenía esta postura de, bueno, ¿sabes qué? Quizás donde hay crecimiento económico aparece el desarrollo financiero y no en la otra dirección. Entonces, no nos preocupemos de los sistemas financieros porque ellos van a aparecer cada vez que haya crecimiento económico. Nosotros probablemente estaríamos conviviendo con la consejería de ambos lados, ¿cierto? Oye, igual el sistema financiero puede ser un motor de crecimiento económico. Entonces, para que vean simplemente que esto es una reflexión profunda que viene a hacer harto tiempo. Entonces, aquí les traigo algunos ejemplos. A ver, podríamos pasarnos una semana completa hablando de los beneficios que hemos estudiado de tener un mercado financiero desarrollado. Voy a hablar algunos puntos, algunas cosas que me parece relevante destacar, sobre todo desde un punto de vista social. Estoy tratando de enfatizar acá esas cosas. Lo primero es esta relación con oportunidades de educación. Si hay un hecho estilizadísimo en finanzas, ¿verdad? Es que hay una relación positiva entre educación e ingresos de las personas, ¿verdad? O sea, tú estudias más, el valor esperado, en promedio, esperas que tu ingreso vaya aumentando. Hay excepciones. Pero... Obviamente, en promedio, digamos promedio. Y además sabemos que hay una relación positiva entre el ingreso de los padres y la educación de los hijos. O sea, en general, en promedio, los padres que tienen mayor ingreso dan mayor educación a su hijo, más años de educación, a lo mejor de cuarto medio a una educación, formación técnica, o a lo mejor una formación profesional, o a lo mejor un magíster. Hay una relación positiva entre ingreso y la educación de los hijos. Y si uno junta la cadena, si uno junta ambos hechos utilizados, lo que estamos diciendo es que las familias que tienen mayor ingreso tienen hijos con mayor educación, y tener a alguien con mayor educación hace que sus ingresos futuros sean más grandes. Lo que estamos diciendo es que papás con mayor ingreso tienen hijos con mayor ingreso, ¿verdad? Si juntamos la cadena de efectividades. Entonces aquí viene la pregunta obvia. Bueno, si el mecanismo es educación, tú estudias más, ganas más, ¿por qué no hacen todo lo mismo? Porque esto va a ser exclusivo de familias de alto ingreso. ¿Qué evita? ¿Cuál es la fricción? ¿Cuál es la barrera que hace que los niños de menores ingresos no puedan aumentar su educación, que va a mejorar su ingreso? Y la respuesta aparece en esas fricciones, hay costos, ¿verdad? Las familias de bajo ingreso no tienen el dinero para pagarle la educación, y no solamente no tienen el dinero, sino que no tienen acceso a crédito para pagar esa educación.
O sea, aquí hay una relación directa con el sistema financiero. Si hubiera un sistema financiero que da acceso a crédito a esos buenos alumnos, entonces esos buenos alumnos van a poder ir a estudiar, esos buenos alumnos van a tener su título, esos buenos alumnos van a tener mayor ingreso, y esos buenos alumnos van a ser personas productivas, y esas personas productivas van a tener impacto en el crecimiento del país. Entonces, esto parece ser pura externalidad positiva, ¿no? Entonces, la reflexión final es, si hubiera acceso al crédito barato a esos potenciales buenos alumnos que hoy no están en una familia de alto ingreso, entonces probablemente ahí lo que veríamos es que todas esas personas irían. Hoy no lo hacen, pero si tuviéramos un mejor sistema financiero, probablemente podríamos. Y eso finalmente es lo que encuentran Levine y Robinstein en el 2013. Van a haber una reforma bancaria donde bajan las tasas hace que más personas tengan acceso a crédito, y lo que ven es que estos buenos alumnos, estos chicos que venían con buenas notas, pero eran de familias de bajo ingreso, que ya no hubieran ido a estudiar, dado esta baja de tasa, van a estudiar. Igual aquí quiero hacer un punto porque, y dentro de esta misma historia que estamos conversando, a veces cuando uno construye un argumento, una historia, genera esta animadversión. O sea, uno podría pensar, bueno, entonces bajemos las tasas. Entonces, por eso solamente quiero aclarar aquí en esta historia y limpiar también el ejercicio de que las tasas tampoco se fijan de manera tan arbitraria. Entonces, la tasa siempre va a ir de acuerdo al riesgo que tú le transmites a la persona que está prestando, porque finalmente los fondos que prestan no son tuyos, no son de la institución. Exacto. Son de alguien que lo puso con confianza y le dijo, guárdamelo, y ahí viene todo este intercambio, intermediación, digamos. Entonces, no puede ser arbitrario, o sea, no es tan arbitraria el monto que se cobra a una persona. Totalmente. En función del riesgo. Entonces, convengamos que esta disminución de tasa probablemente lo que hay detrás de este ejercicio es un shock exógeno. O sea, justamente es un shock exógeno, pero que está escalado de manera tal que, si bien se la baja a familias de menores ingresos, está compensado también de acuerdo al riesgo o algo que garantice que esa persona es menos riesgosa, y por eso los estamos acotando. Entonces, solamente para aclarar, sí, claro, que no es tan fantasía tampoco. No, básicamente lo que estamos diciendo es que mayor acceso a crédito tiene esta... Claro, pero como el choque era la baja de tasa, exactamente, puede aparecer esta confusión. Definitivamente no. Ahí lo que diríamos son las externalidades negativas. Justamente, o sea, ¿no? Porque estamos tratando también de limpiar los ejercicios y transmitir la cosa. Exactamente. Y lo que no queremos aquí es que se genere esa idea de que bajemos la tasa, porque no va a aparecer aquí el buen policymaker que... Bajemos la tasa cero, entonces. ¿Y por qué para cada ocasión? O sea, en todo. Siguiendo con esta línea de escolaridad y trabajo infantil, de nuevo, como el impacto social que puede tener un sistema financiero más robusto, aquí Jacob y Scufias en el 97 van a estudiar pueblos en India y ven que ante un shock negativo transitorio en ingresos, que podría ser, por ejemplo, el jefe de hogar se queda sin trabajo, ¿verdad? Cerrar una fábrica, sobre todo en este tipo de países que... Cerraron la fábrica, se quedó sin trabajo sostenedor. ¿Qué ocurre? Bueno, en hogares donde no había acceso a crédito, tiende a reducir significativamente más la escolaridad de los niños que en hogares donde hay acceso a crédito. O sea, para contar esto en términos súper simplificados y hasta burdos, como decir, bueno, en los lugares que hay acceso a crédito, el papá, bueno, pide un crédito y mantiene al hijo en el colegio, y en los lugares donde no puede pedir un crédito, bueno, te sale del colegio. Y en la misma línea, Beagle en 2013 ve, y esto quizás es más escalofriante, pero el ejemplo de Nico con respecto a pedir un crédito para pagar sin duda que es una caricatura. Sí, sí. El canal es otro. Me mantengo vivo, o sea, claro. tengo cómo recurrir a liquidez en definitiva. Exactamente. Y bueno, para hacer la reconversión, por ejemplo. Y este segundo artículo es aún más escalofriante. En países donde los sistemas financieros son más precarios, cuando hay un shock transitorio negativo en los ingresos, lo mismo, el sostenedor se queda sin trabajo,
parece aumentar el trabajo infantil. Y de nuevo, la idea parece ser la misma. O sea, me quedé sin trabajo, bueno, te vas a tener que salir del colegio, vas a tener que ayudarnos acá a final los ingresos mínimos de subsistencia. De todas formas, estás en un hogar en el que pasaste de un potencial trabajador productivo en ciertos años posteriores, en el futuro, pasaste a formar automáticamente fuerza laboral porque en realidad hay que comer. En términos de cuenta corriente, pasaste de inversión a gastos. Bueno, y aquí voy a darme algunas vueltas sobre este artículo de Levine en 2007. Está esta idea permanente de que las finanzas son un motor, un buffet, un amplificador, si uno quiere, de crecimiento, ¿verdad? Y uno puede contar un montón de cuentos de por qué las finanzas pueden promover el crecimiento. Conversábamos en la tarde, de ejemplo típico de, bueno, digamos, la población está distribuida a distintas ideas de negocio. Todos tienen muy buenas ideas para un nuevo emprendimiento, y todos sabemos que un montón de emprendimientos van a tener un impacto sobre el crecimiento económico, empleo, etc. Pero podría ser el caso de que algunos pueden desarrollar este emprendimiento y otros no, y algunos no porque, por ejemplo, no tienen acceso a financiamiento. Entonces puede que yo tenga una idea súper buena, que te da un montón de locales, un montón de empleo y todo lo demás, pero no me puedo desarrollar porque no tengo plata para poner ese negocio hoy día, ¿verdad? Quizás no tengo el colateral para efectivamente ir al banco, pedir un crédito, lo que sea. O sea, hay esta evidencia que muestra que hay una relación aquí entre desarrollo financiero y crecimiento económico. Pero más aún, lo que muestran estos artículos de Levine es que no solamente sobre el crecimiento, sino que también sobre la pobreza, que no necesariamente es lo mismo, ¿verdad? Uno podría decir, bueno, pero este crecimiento impactó, no sé, solamente a los que tienen negocios, por ejemplo. Y ellos son los que están arrastrando el crecimiento económico. Lo que muestran estos artículos es que van más allá de eso. Esto tiene un impacto desproporcionado sobre la cola izquierda de la distribución, o sea, sobre la pobreza. Exactamente. Entonces, algunos hechos utilizados, hay una relación negativa entre desarrollo financiero y movimientos del Gini. O sea, mayor desarrollo financiero está relacionado con menor desigualdad. Una explicación es lo que acabamos de conversar, ¿verdad? Por explicación, lo que conversábamos en la tarde, ¿verdad? Actualmente tuviste un shock, te quedaste sin trabajo. ¿Eres pobre inmediatamente? Quizás no, quizás puedes pedir un crédito y puedes estar sobreviviendo hasta encontrar tu nuevo trabajo. Nunca vas a ser pobre. Otro resultado interesante del desarrollo financiero tiene un impacto positivo y desproporcionado en la pobreza. O sea, el impacto que tiene sobre el crecimiento no está distribuido de manera igual para toda la distribución, sino que tiene un impacto particularmente alto en la cola izquierda, en el lado de mayor pobreza. Bueno, y uno podría describir otras bondades de los sistemas financieros, hay un montón, algunas que voy a comentar, por ejemplo, este rol de monitoreo ex ante. Uno podría pensar lo siguiente en la sociedad. Imagínense, todos ustedes son inversionistas, tienen dinero y quieren invertirlo en distintos proyectos, ¿verdad? Y uno de los problemas que tenemos es que no tenemos cómo identificar cuáles son buenos proyectos y cuáles son malos proyectos. Y si queremos identificarlo, eso es costoso. ¿Verdad? Es costoso porque no tenemos tiempo, es costoso porque hay que pagar para que alguien procese esa información, entonces esto es difícil. Entonces, ¿qué va a ocurrir? Bueno, si yo no tengo buena información sobre el proyecto, no voy a invertir. O sea, no voy a meter mi plata donde no sé qué la estoy metiendo, ¿verdad? Y eso inmediatamente tiene efecto en externalidades negativas. Son negocios que no se van a hacer, son proyectos que no se van a financiar, y eso no va a tener un impacto sobre el crecimiento, etcétera, etcétera. Entonces, definitivamente, tener altos costos de información pone una fricción en el flujo óptimo de capital. ¿Qué te gustaría, y cuál debería ser uno de los roles de las finanzas, que la plata vaya a los proyectos de mayor rentabilidad? ¿Verdad? Que vaya a hacer proyectos que queremos, a hacer los mejores proyectos, y no vayan a hacer los peores proyectos. O sea, en el piso mínimo, el que vaya al proyecto que me va a devolver lo que yo le presté. Exactamente. O sea, incluso sin interés o sin la intención de ganar una renta, digamos. Solamente partiendo del hecho de que vaya en el proyecto que me va a redituar lo que yo le presté. Y eventualmente, así de simple, y eventualmente, eso es lo que uno quiere. Y esto tiene impactos también en el bienestar, o sea, si lo pensamos en la economía completa, bueno, ojalá que se vaya a los mejores proyectos, a los proyectos que van a dar empleo, a los proyectos, etcétera, etcétera. Entonces esto finalmente tiene un impacto profundo. ¿Cuál es la gracia de un sistema financiero? Una de las bondades, bueno, estos costos de información inmediatamente te generan incentivo a la existencia de intermediarios financieros.
Entonces, en lugar de que todos incurramos en este costo que no vamos a incurrir, bueno, que haya una entidad, que haya una persona, un banco, lo que sea, que tenga la capacidad de él pagar estos costos fijos y él asumir este costo, pero para todos los demás. No son todos pagando este costo, sino que es uno pagando. Esto va a ser mucho más eficiente, ¿verdad? Más razones, bueno, yo lo decía, podemos pasar una semana en esto, ¿verdad? Eventualmente, una de las razones es movilizar ahorro, ¿verdad? Nosotros tenemos hoy día dinero y necesitamos parte de ese dinero para consumo, pero no todo, ¿verdad? Y eventualmente, entonces, el tener ese dinero ahorrado hace que yo pueda consumir más en el futuro, y no solamente yo me veo beneficiado de esa externalidad positiva, sino que también la persona que hoy día no tiene para consumir va a poder utilizar esos ahorros que tengo yo. Entonces, eso es un rol clave de las finanzas, ¿verdad? La tarde hablábamos, bueno, el crédito hipotecario. Una de esas grandes bondades del sistema financiero chileno, con los fondos de pensiones, es que podemos financiar cosas a 30 años. Yo te contaba, yo saqué mi crédito al cumplir 30 años, me lo dieron a 40 años. Piénsenlo en una autarquía si ustedes quieren, si no hubiera intermediario financiero, si no hubiera desarrollo financiero. ¿Quién me va a prestar plata a 40 años? ¿Quién me va a decir, Nico, toma toda esta plata? O volvamos a la discusión inicial. O sea, ¿quién te prestaría esa plata? O sea, te daría ese plazo para devolverle toda esa plata si no a tus confía. 30 años. Exactamente. O sea, si uno la piensa así como Exactamente. a ese nivel. ¿Cuántas cosas te pueden pasar en tu vida? Justamente. Y más cuando todavía estás en una situación en la que estás generando reputación para los distintos actores productivos e intelectuales. Y en particular el financiero. O sea, tiene que estar lo suficientemente normado, tiene que tener los suficientes fondos también para lograrlo. Y también garantizar la estadía o la permanencia en esta sociedad como institución para recuperar lo que a ti te prestó. Y yo te lo presto y probablemente ni me voy a aportar. Y de hecho es una de esas bondades que tiene el caso particular chileno, central. No hay muchos lugares en el mundo donde tú puedas pedir un crédito hipotecario a 30 o 40 años. Estos son los menos. Y bueno, de la misma manera, yo ahí enumero un montón de otros beneficios, otras cosas. De nuevo, uno podría hacer doble clic sobre cada uno de estos puntos y hablar indefinidamente. Mecanismo de disciplina, control corporativo, cómo los contratos pueden forzar a que tú te portes bien, te portes mal, cómo hacer que el gerente efectivamente haga lo que tiene que hacer, solamente por el tipo de contrato. La típica discusión de que los gerentes son como una especie de Gengis Khan, conquistadores, y no están pensando en cuidarme la plata, sino que están pensando en hacer un imperio y ser el gerente de toda Latinoamérica, básicamente, de todo el mundo. Y bueno, si yo diseño el contrato de tal manera de mantenerte endeudado, si te pones tan megalómano, puedes quebrar la empresa y eso ya no te gusta, entonces ahora te empiezas a aportar. Y del mismo modo, bueno, yo ahí escribo un montón de otras cosas, monitoreo delegado, señales valiosas sobre los precios, diseños de valores cuando hay asimetrías de información, etcétera, etcétera, etcétera. No queremos tener mucho más tiempo en esto. Bueno, la verdad, en honor al tiempo voy a ser relativamente breve en esto porque si hay algo que sostiene esto y digamos la estructura del sistema financiero condiciona el sistema financiero sin duda es la institucionalidad y entiéndase la institucionalidad como la forma en que nos organizamos y le damos estructura o le fijamos la cancha en la cual pueden actuar, ¿ok? Ya varias cosas de las que están acá las hemos ido discutiendo en este rato, digamos, de manera implícita y otra explícita. Pero aquí lo que a mí me gustaría relevar en esta última parte de esta conversación es básicamente que tengamos conciencia de que el sistema financiero mueve billones de dólares o en la unidad media que usted quiera utilizar, porque no solamente está compuesto por los bancos, sino que también está ese dinero que se mueve a través de compañías de seguro, fondos de inversión, para que hablar del mercado accionario, el mercado de renta fija asociado a los bonos y todos los subyacentes que hay detrás de esos instrumentos financieros. Por lo tanto, la cantidad de dinero que se mueve es bastante y por ende
hay harto en juego. Y por haber dado esa, o el colateral que está comprometido en este caso, es necesario que tengamos una institucionalidad explícita, con reguladores explícitos que se preocupen de no solamente ver que las personas cumplan con su cometido, sino que también darle aún mayor confianza a los usuarios. Entonces, eso es básico. Claro, el sistema financiero, en esta canalización, desde las personas que depositan su confianza en ello, al momento de colocar su dinero, por ejemplo, en un banco, o cuando yo compro una acción como una persona natural, que no participo en el capital accionario, o sea, con poder debido a mi participación en el capital accionario, ahí esta canalización redunda generalmente en una asignación de recursos en individuos, o también lo podríamos nombrar como agentes productivos del programa, que era lo que estábamos hablando, ¿cierto? Entonces, a veces lo que termina sucediendo, bueno, y dado toda esta interacción, y lo hace complejo también, porque hay mucha confianza. Pero aquí quiero mostrar, dentro de toda esta historia, y para seguir desarrollando la idea de la institucionalidad, es que si nosotros nos vamos a los principales actores o las puertas que golpeamos para obtener financiamiento, y que a su vez también definimos como el sector financiero, nos damos cuenta que la mayoría del mundo utiliza como principal recurso los préstamos a través del banco. Salvo Estados Unidos, que es la primera barrera, que la voy a destacar acá, que es una situación muy particular, pero el resto del mundo, en general, la primera fuente de financiamiento a la que recurren es un banco. Y después vienen estos otros sistemas financieros no bancarios, que es básicamente acuerdo o algún tipo de negociación crediticia. Hay también un tema que agregar. Muy probablemente Estados Unidos no tiene esta misma tendencia, porque básicamente el enforcement es distinto. Entonces tienen un pecado original distinto, ¿verdad? Exactamente. O sea, tienen un sistema legal distinto que hace que puedan confiar mucho más en otras instituciones y en otros mecanismos de financiamiento, que en países como el nuestro, por ejemplo, son impensables. O sea, o, por ejemplo, el instrumento de renta fija que está graficado acá con los bonos, en el caso de Estados Unidos, tiene una participación importante. Es decir, si nos vamos al resto de la economía que estamos graficando acá, que son las potencias, digamos, dentro del mundo, casi todas igual terminan financiando u obteniendo financiamiento desde una institución bancaria. Exacto. ¿Okay? Entonces, esto tiene sus consecuencias, sin duda. Que ya vemos que estos intermediarios financieros nos ayudan a realocar o asignar estos recursos en función de la actividad que tenga cada una de las economías. Tiene estos beneficios como los que estaba mencionando recién Nico, en términos de mayor crecimiento, de generación de información, de asignación óptima, en el sentido de tratar de elegir o filtrar los proyectos que son más rentables, al menos en promedio, ¿cierto? Todas estas cosas, pero también al concentrarse en un solo tipo de acceso o fuente de financiamiento, implica que tiene un mayor costo también para la sociedad y también te expone en mayor medida frente a un shock externo. Entonces, si vemos que, vuelvo a esta gráfica, o sea, vemos que casi todos recurren a los bancos, como se muestra significa que si viene un shock o alguna situación crítica dentro de la economía que le pega a los bancos, eso va a tener también un spillover o una consecuencia sobre el resto de las actividades sin lugar a dudas. ¿Sí? Entonces es ahí donde aparece esta preocupación también, no solamente por la reputación y por el buen
funcionamiento, sino que también por el hecho de que cualquier tipo de shock aleatorio sobre el negativo, sobre el sector bancario, va a tener una implicancia potente sobre el resto de la economía. Entonces, la institucionalidad es súper relevante por esto y por eso siempre lo estamos observando. ¿Ok? Aquí pongo una gráfica básicamente cómo funciona el sistema financiero en Chile, el sistema financiero nacional, digamos, en chileno, y que está compuesto básicamente por 3 actores, que son los que aparecen acá, son bancos, AFP, fondos mutuos y mercado capital. Los que están al medio son los que juegan este rol de intermediario que planteó en un principio. Intermediario entre los que son dueños de los ahorros y los que necesitan utilizar esos ahorros. Llámese a estos demandantes de ahorro, digamos, a las personas que tienen esa necesidad de suplir ingresos comprometiéndose por un pago futuro o obteniendo un crédito, digamos, a la familia, a empresas, incluso podemos ahí también incluir al gobierno central. Pero los dueños de ese ahorro generalmente son las familias y las empresas también representadas en alguna medida por alguna figura esta. Y también tenemos que mencionar que en esta figura también aparecen algunas instituciones que no son personas naturales, como el caso del Banco Central. ¿Okay? Allí, de nuevo, enfatizar ahí el rol de las administradoras de fondos en cosas como los créditos hipotecarios. O sea, justamente dado que tú ahorras de manera forzada en algo que no vas a tener acceso hasta unos 30 años más, cuando te jubiles, es que precisamente un banco puede prestarle esa plata a alguien para que compre una vivienda. O sea, de hecho, si uno se fija en la figura, que es los fondos mutuos no interactúan directamente con los prestatarios, ¿ok? Y eso está bien, porque finalmente lo que queremos es proteger ese stock de ahorro que tiene una economía, ¿cierto? Pero lo hace a través de estas otras 2 instituciones que actúan también como intermediarios financieros, que tienen un rol en particular que es precisamente buscar el mejor prestatario y asignarlo de manera eficiente, o sea, prestarle el dinero a la familia de la empresa, se lo presta al banco, el banco asume la responsabilidad de devolverle el dinero a la AFP a través de algún mecanismo, y el banco es el encargado de asignarlo de manera eficiente porque también tiene que pagarle a la AFP. Exactamente. Entonces, eso hace que esto tenga como un encadenamiento bien robusto y que este mito como de que no existe ese dinero y que está desaparecido era comprobadamente falso. Pero en este caso en particular, lo que hay que enfatizar aquí, que todo este entramado nos obliga a tener una institucionalidad que esté mirando qué es lo que pasa acá, porque vemos que existe una interconexión entre todos. Familias, empresas, gobierno, bancos, ahorros de toda esta nación, etcétera, etcétera. Entonces, en el caso chileno, lo que tenemos acá es que hace poco, a partir del 2019 más o menos, empezamos a tener aquí como un suprarregulador, o sea, que es la Comisión de Mercado Financiero, y lo que busca darle solidez, confianza y supervisión de que no estén pasando cosas extrañas en este sector. Y la Comisión de Mercado Financiero es la encargada de supervisar al mercado de seguro, a los bancos e instituciones financieras, al mercado libre. Es decir, a la gente que está al medio de estos dos agentes o personajes que constituyen este sector financiero. ¿Okay? Y la Comisión en particular está preocupada de la supervisión y fiscalización de estos agentes que están acá. También tiene un rol proactivo en el término de generar normas o empujar cierto tipo de regulación más allá que probablemente sean necesarias para realizar su función de manera más ágil. ¿Ok? Bueno, existen otros supervisores que también se preocupan del mercado financiero, pero más allá de la confianza y de la fiscalización de que se estén cumpliendo los roles y los compromisos que se adquirieron en ese entramado que acabo de mostrar. Hay otros que
no se notan tanto, pero también están presentes de manera implícita o tácita detrás de ellos, como por ejemplo la unidad de análisis financiero, que se preocupa de combatir el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo a través de cierta supervisión. Está bien de moda. Está bien de moda. El lavado de activos. La superintendencia de pensiones, que sin duda está siempre encima de la administradora de fondo, haciéndolas cumplir con la ley, con el mandato que tienen constitucionalmente, etc. También está la Fiscalía Nacional Económica, que esto, si bien no es un protagonista tan primario, digamos, sobre todo en los escándalos y en las cosas que nosotros conocemos, tiene un rol fundamental porque le da solidez y consolida la estructura económica que uno plantea. Acá nosotros estamos planteando, o al menos en Chile tenemos una economía de libre mercado que la Fiscalía Nacional Económica regula. Si fuera otra, probablemente también tendría que preocuparse de esa otra forma. Pero ese es su rol. O sea, hagamos funcionar la economía como la definimos como sociedad. ¿Ok? Y ya voy a este punto porque no quiero decir que una sea mejor que otra, sino que tiene que ver con el rol de velar por cumplir con eso. Entonces, la institucionalidad, en términos de cómo está dada la estructura de Chile, es como la planteé aquí recientemente, y tiene ese objeto, básicamente, darle solidez y ayudar a ganar una reputación positiva en el sector financiero. Y evitar al máximo las distorsiones. Justamente. Bueno, hablamos de alguna manera de lo bueno, hablamos de alguna manera de lo feo de esta reputación, y esto tiene que haber algún lado malo, digamos, ¿no? O sea, esto es lo bueno, lo malo y lo feo, ¿verdad? Entonces, simplemente, ya casi a nivel anecdótico, les traemos algunos ejemplos de, bueno, ¿de dónde viene esta mala reputación? ¿Cuáles son estas cosas que hay generado y estas tengan mala reputación? Y voy a partir por casos internacionales para que no piensen que esto es producto de nuestro mercado chico, que está lleno de cosas raras, que nadie miró y producto de nuestro subdesarrollo. No, esto pasa como vaya a estar en las mejores familias. Entonces, el primer escándalo, muy entretenido, les traje acá hasta las conversaciones para que se rían un rato, se rían o les dé humor, no sé dónde ponerlo en realidad, es el escándalo que tuvimos con la tasa LIBOR. Entonces, para los que primera vez que lo escuchan, la tasa LIBOR es una tasa de referencia interbancaria. Básicamente es la tasa a la cual se están financiando los bancos. ¿Cuánto le cuesta al banco levantar financiamiento? ¿Verdad? ¿Cuánto le cuesta endeudarse? Y bueno, al final de todos los días, al final del día, los bancos tenían que reportar cuál era su tasa de endeudamiento, ¿verdad? ¿Cuál era esta tasa? Y esta tasa era, bueno, es aún sí, pero está de salida por este tipo de cosas. Pero en este momento era muy relevante, ¿verdad? Entonces había un montón de créditos que estaban indexados a la LIBOR, ¿verdad? Un montón de derivados que estaban indexados. Muchos activos financieros, su valor dependía de esto. Si esto estaba más arriba, esto estaba más abajo, la gente ganaba plata, perdía plata. Crédito, indexado, un montón de cosas, ¿verdad? Entonces, ¿qué se descubrió? Se descubrió que efectivamente había bancos y instituciones financieras que movían esta tasa LIBOR. O sea, básicamente lo que reportaban no era el costo de financiamiento, no era la tasa, sino que era otra, era más arriba o más abajo, y la movían dependiendo de su inversión, dependiendo de su trading. Esto es como decir, compré un activo y quiero que valga más, entonces voy a reportar que esto me cuesta más, esto va a subir y lo vendo. Y me dice la pasada, ¿cierto? Y esto efectivamente ocurrió. Este fue el escándalo de la tasa LIBOR, como dice Gonzalo, esto a medio de salida producto de justamente este escándalo. Entonces, esta es una conversación que se logró recuperar del 20 de agosto del 2007 entre dos traders, donde uno efectivamente tenía que reportar, bueno, cuál era la tasa para el cálculo de la LIBOR. Entonces, piénsalo de esta manera. Si un banco está reportando un costo mucho mayor que tiene realmente, va a mover la tasa LIBOR. Va a mover la tasa de referencia para todo, en efecto. Y si hay un movimiento coordinado, bueno, mucho más, ¿no? Entonces, el primer trader dice, bueno, ¿sabes qué? Todos los fondos de inversión, ahí dice hedge fund, ¿verdad? Como todos los fondos de inversión del mundo estarían besándote en este momento en vez de estar llamándome a mí si es que la LIBOR bajara.
Entonces, oye, mucha gente ganaría plata si es que la Libor baja. Eso es lo que está diciendo básicamente. Y el otro trader le responde, ok, voy a mover la curva entonces un basis point, se va a hacer 1% más abajo y un poco más si es que muero. Entonces el otro trader le dice, bueno, quizás esto podría hacerlo después de mañana, en definitiva, mañana al terminar el día. Bueno, ni un problema, entonces voy a hacer igual que ayer. Bueno, súper bien, ya, bacán. Entonces vamos a ver si llegamos en definitiva a estos niveles. Eso es un ejemplo de lo descarado que fue, ¿verdad? Conversación abierta entre los traders, poniéndose de acuerdo en cuanto a la baja. Esto es otra conversación, de nuevo, relacionada con la Libra. Esto es del 2008, donde un trader pregunta si es que podrían bajar la tasa 6 meses, por favor. Esta persona le dice no. El trader le dice, bueno, que tendría que haber pegado un portazo, tendría que haber pedido con más fuerza, en definitiva. Y esta otra persona, de manera muy graciosa, le dice, bueno, ¿y cuánto vale que yo haga esto? Y este trader le dice, mira, me sobraron unos sushi de ayer. ¿Te sirve ese? Y dice, ok, ya, ni un problema. La voy a bajar entonces, la de 6 meses, la voy a bajar solo por ti. Oye, increíble, buenísimo. Y el trader también le dice, oye, eres un gran sujeto. Eres realmente a nice man. O sea, así de asqueroso fue esto. Y bueno, desde la finanza nos queda más que reconocer que esto está súper mal. Ahora, no solamente están esos ejemplos, ¿verdad? Tenemos este caso de las estafas piramidales en Albania, que ahí traigo la imagen. Y esto fue realmente complicado, ¿verdad? Entre el 96 y el 97 hubo 7 negocios piramidales importantes que estallaron, y al momento de estallar fue tan grande la caída que hizo caer 30% del PIB en Albania. 30% caía en el PIB producto de este escándalo, de este negocio piramidal. Para hacerse una idea, en el 82, cuando Chile generó la banca precisamente, el PIB cayó un 12%. Fue más del doble. O sea, y esa fue la caída más grande que hemos tenido en esta economía, en este tiempo, digamos, en los últimos 40 años. Entonces, para que tengamos una idea de cuánto, de la magnitud de lo que generó el emprendimiento de una persona haciendo aquí un mandado o lo que sea y se mandaron esta pirámide. Ahora, ¿por qué deberían importarnos estas cosas? Bueno, más allá de la pérdida económica, más allá de este impacto en el PIB, cuando estalló, prácticamente se generó una guerra civil acá. O sea, comenzaron los saqueos, comenzaron las quemas, terminó desembocando en la salida en ese momento del gobierno. O sea, esto ya probablemente es lo peor de lo peor, ¿verdad? Pero también tenemos casos, o sea, esto no es de países subdesarrollados en definitiva, o sea, en Estados Unidos también tenemos grandes historias. Uno es el caso Madoff, ¿verdad? Que básicamente era un esquema Ponzi, lo mismo, ¿verdad? O sea, Bernie Madoff decía, yo soy un consultor simplemente, pero por el lado tenía su administrador de fondos en definitiva, ¿verdad? O sea, él manejaba un hedge fund secreto. Entonces era secreto, pero todo el mundo invertía ahí. O sea, había gente en todo el planeta invirtiendo en este fondo secreto, ¿verdad? Y la gracia de Madoff decía, oye, no, yo te doy una rentabilidad 10%, segura. Segura y estable. Todos los años la gente recibiendo 10% seguro y estable en este negocio secreto. Esto se empieza a correr la voz, otros inversionistas escuchan de esto, gente empieza a hacer la ingeniería reversa de los documentos que se filtraron de cuáles eran las inversiones de Madoff en futuro, etc. Y varios quants dicen, no, esto es imposible. Con los instrumentos en los que están invirtiendo las cosas, es imposible un 10% libre de riesgo, esto no se puede. Te puedo reconstruir el 10%, pero con un riesgo financiero, no con esa estabilidad. ¿Y qué termina ocurriendo? Estos quants empiezan a mandar mensajes haciendo la denuncia al regulador, a la SEC. Más de 8 o 9 correos con alarmas y alertas detallando punto por punto por qué esto no era posible y seguramente esto es un esquema Ponzi. Estos meses fueron 3 años antes de que estallara esta cuestión. 3 años antes el regulador podría haber entrado y haber evitado quizás que se perdiera cuánta plata adicional. O sea, ¿cuánta plata se perdió durante esos 3 años donde el regulador no entró? Y lo que es peor, el regulador, la SEC, tenía una relación excelente con Bernie Madoff. Madoff
iba a la SEC a dictar charlas. Se comentaba que Mao iba a ser el nuevo presidente de la SEC. En algún punto, en una de estas denuncias, en este fondo secreto que tenía, la SEC llama por teléfono a Bernie Madoff y le pregunta, oye, hay una denuncia sobre un fondo de inversión. ¿Tienes un fondo de inversión? No, no tengo un fondo de inversión. Y listo, ahí terminó la investigación. O sea, esto efectivamente es terrible y bueno, imagínense toda la gente que perdió todo su ahorro en este esquema Ponzi. O sea, eso hace ahí, en términos como o relacionándolo con el tema de la institucionalidad, lamentablemente, la capacidad o la fuente, o el cerebro humano como una fuente de imaginación y de improvisación para hacer emprendimiento es inagotable. Entonces, por mucho que tú tengas una institucionalidad robusta, conocida y que actúa de manera activa, siempre va a existir un problema que tú no viste, porque tenemos esa capacidad que nos llevó a la luna, como también a liberar un país llevando el 30% del tiempo a la casa, digamos. Entonces, hay que quiero hacer ese punto en el sentido de que siempre vamos a estar expuestos lamentablemente, ¿ok? O sea, eso no significa que no confiemos, pero el mensaje aquí es que cuando tú veas algo extraño, trata de denunciarlo insistentemente como hicieron en el caso de Estados Unidos y en otros casos también, porque si no, la consecuencia a posteriori termina siendo peor. O por ejemplo en el caso de Enron, que está mencionado acá, que estos tipos falsearon información contable. Entonces, ¿y qué consistía esa Enron era una empresa norteamericana, era la cabeza de un holding, digamos, básicamente, pero movía un montón de dinero y lo que hicieron fue reportar ingresos distintos a los que tenían. O sea, mayores que se apuntaban a su nivel de endeudamiento y gasto. Pero eso no lo hicieron solo, digamos. O sea, eso también lo hicieron de manera mancomunada con la empresa auditora externa que validaba toda esa información contable. Y ahí vino, digamos, un juego sucio que se beneficiaron todos, digamos, en ese instante, hasta que nuevamente el mercado dijo, esto no cuadra, y como no cuadra, empezaron a hacer doble clic y terminaron por desenmascarar todo un sistema de defraudación en términos de datos contables que uno podría haberlo encontrado antes gracias, se supone, a que la institución estaba funcionando, digamos, porque ese es el rol del auditor externo, pero aquí tampoco funcionó. Pero son casos particulares. Exactamente, y yo siempre tenía esta visión de que, si bien Estados Unidos son los casos más bullados, pero también son las mayores masas de dinero perdidas y todo lo demás, yo diría que los mejores casos que se me han detenido están afuera de Estados Unidos. Y hay un tema también de origen, ¿verdad? Un tema legal. En Estados Unidos todas estas cosas se pagan y se pagan caro. O sea, Bernie Madoff pasó el resto de la vida en la cárcel. Estoy tan seguro que en todas partes del mundo eso ocurra ante estos escándalos. Bueno, de hecho. Exactamente. Entonces vamos a ver qué pasa en Chile, por ejemplo. ¿Okay? Y traemos dos ejemplos. El caso de Inverlink en 2003, aquí les traigo la cifra, 232 millones de dólares en monto defraudado, ¿verdad? ¿Cómo fue este cuento? El presidente del Banco Central descubre por error, ¿verdad? Que la secretaria estaba enviando correos con información sobre las decisiones del Banco Central a una corredora que era Inverlink, ¿verdad? Y lo que es peor, aquí había un tema que también está bien contingente, ¿cierto? Hay un lío amoroso ahí, sí. ¿Cierto? Hay una relación entre el gerente de Inverlink y el... No, un entramado de fábula, digamos. Bien entretenido que mezcla todo, mezcla desde el suspenso, el amor, la comedia, digamos, porque llega a ser divertido, pero
algo de contexto también es que en ese tiempo el dólar en Chile era regulado, digamos. O sea, dólar fijo, ¿no? O sea, no fijo propiamente tal, pero sucia. Sucia. Entonces, el banco tenía que tomar posiciones en el mercado cambiario para mantenerlo dentro de una banda. Entonces, este señor que tenía esta relación amorosa con alguien con mucha información, lo utilizaba para tomar posiciones contrarias al movimiento que iba a tener el dólar al otro día. O sea, solamente para que la gente lo dimensione, imagínense saber ex ante qué va a hacer con el tipo de cambio. Claro. O sea, si yo sé que mañana va a subir 20 pesos, más o menos lo que queremos, que es lo que quería moverlo, por ejemplo, porque el Banco Central decía, quiero mover el dólar a tanto, o que fluctúe entre tanto. Eso significa que lo quiero bajar tantos pesos o lo quiero subir tantos pesos. Y si tengo un volumen importante, esos pesos significan una rentabilidad importante. Y para que la gente lo ponga en contexto en la casa, yo precisamente me dedico a estas cosas, al pronóstico de activos financieros, pronósticos de retorno. O sea, justamente mi área de investigación, en papers son, bueno, voy a tratar de pronosticar, por ejemplo, el tipo de cambio chileno. Yo les puedo asegurar que no pondría un peso en mis pronósticos, pero sabemos que lo hacemos súper mal, ¿verdad? O sea, está bien, es lo mejor que podemos hacer y veremos manera de hacerlo mejor, pero sabemos que es un problema en el que no te va a ir bien. O sea, esto es como alguien que está tratando de pronosticar un terremoto. Entonces, imagínense lo valiosa esa información que se estaba filtrando. Y esto básicamente chorreó de todas partes, ¿cierto? O sea, involucrada a Corfu, involucrada a la SDS. Claro, porque también, ¿por qué terminó siendo en esto? Porque, o sea, un entramado mucho más grande, porque, claro, yo puedo saber la dirección, digamos, ya sea hacia arriba o hacia abajo, pero necesito plata para hacer el volumen. Y no todo el mundo tiene en su cuenta corriente o tantos amigos que te entreguen una cierta cantidad de dinero que genere la rentabilidad esperada por los márgenes. Gente que tenía plata hasta en municipios, o sea, realmente de todos lados. Y ya para ir cerrando la presentación, tenemos este caso de este operador de futuro en Codelmar, con un monto defraudado aproximadamente 200 millones de dólares. Y aquí el mecanismo básicamente era venta de contratos futuros de cobre, ¿verdad? Donde básicamente se mintió sobre las comisiones, ¿verdad? O sea, se formó una comisión mucho más alta de la que era y se terminaron repartiendo la comisión entre el comprador y Juan Pablo Dávila, ¿verdad? Básicamente se terminó inflando el precio. Y lo más entretenido es que, en principio, el operador trató de justificarlo y se me dio un error computacional. Sí. Y que era plausible, digamos, la justificación, porque estamos hablando de tiempos en los que todos estos manejos o funcionamiento contable o de sistemas informáticos eran... Y para mucha gente muy misterioso también todo este tema de los derivados. Bueno, y hasta el día de hoy. Hasta el día de hoy. Mezclamos dos cosas complejas. Exactamente, empieza a entrar mucha gente en el terreno de la astrología y la astronomía, hasta que esto es ciencia, no lo entiendo. No lo entiendo. Exactamente. Así que, bueno, yo ya, en honor al tiempo, en definitiva, podríamos haber quedado una semana a la cosa. La verdad es que es muy entretenido. Ya estamos pasados en el tiempo, así que vamos a dar por cerrada la presentación. No vamos a alcanzar a contestar muchas preguntas, pero bueno, va a quedar la grabación y les va a llegar. Hay algunas preguntas también sobre las características de los magísteres que están organizando esta charla. Yo, para los interesados, yo creo que lo mejor es contactarse directamente con Rosita y que programen una entrevista con nosotros. Los dos tenemos completa disposición a atenderla, a revisarla y a conversar sobre las características de un programa y otro. Dependiendo de qué cosas trabajan y sus intereses, típicamente tenemos un flujo de alumnos que están más interesados en un programa, en otro, y nosotros también damos una especie de assessment al respecto, así que ningún problema en que escriban directamente y programemos alguna entrevista. Así que agradecerte, Gonzalo, por acompañarnos en esta charla, muy entretenido como siempre, y agradecerle a todas las casas por la asistencia, que estén muy bien y bueno, estaremos viéndonos en la siguiente charla. Gracias. Chao.